Bien, buenas tardes. Bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional. Algunos de ustedes, caras conocidas, que son fieles a todas nuestras citas. Una vez más también agradecerles la asistencia, como no, en esta tercera conferencia que ya tenemos, que organizamos conjuntamente con Caminos del Románico. Una colaboración de la que estamos totalmente satisfechos y nos encanta que esta sala pues, se llene de público como sucede esta tarde. Brevemente, para no robar tiempo al conferenciante, que es el que ustedes han venido a escuchar, como saben, el tema de la conferencia va a ser una iglesia de San Miguel Arcángel, la iglesia de San Miguel Arcángel, una iglesia encastillada en Turégano, como todos ustedes saben, en la provincia de Segovia, que nos va a ofrecer Miguel Yuste Burgos, de Caminos del Románico. Brevemente, comentarles el tema de las iglesias encastilladas, que es un tema muy importante dentro de la arquitectura medieval. Presentan una tipología muy singular, dentro de la cual se pueden distinguir dos grandes grupos. Por un lado tenemos las que surgen como iglesias, que son posteriormente fortificadas, y por otro lado tenemos también las torres y castillos en los que posteriormente se adosa o se instala una iglesia. Esta secuencia constructiva, que nos va a explicar con todo detalle el conferenciante, pues lo va a aplicar al caso especial de Turégano y veremos cómo esta problemática histórica, ¿no?, de estos añadidos de un edificio con otro, y nos explicará también, cómo no, los problemas del estudio, la escasez documental y, como no, también todo lo que está relacionado con los diferentes usos de este enclave que complican, lógicamente, toda esta problemática complica el alcanzar pues, las conclusiones que desde un punto de vista histórico todos querríamos obtener. Sin más, cedo la palabra a Rocío, de Caminos del Románico. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias, por supuesto, al Museo Arqueológico Nacional por continuar con este convenio de colaboración. Gracias, por supuesto, a la figura de Sergio Vidal por abrirnos las puertas. Y, como no podía ser de otro modo, gracias al Ayuntamiento de Turégano, a su alcalde, concejales, que han tenido el gusto de acompañarnos hoy y que en su momento nos propusieron llevar a cabo un proyecto de investigación que nacía tras la lectura de uno de sus concejales de diferentes textos. A raíz de esas lecturas que iba realizando, pues la verdad es que don Jesús nos comentaba que bueno, a más leía, más lejos estaba de conocer la realidad de su castillo. Este es un hecho que sorprende, pero lo cierto es que después de ir leyendo hemos podido constatar que tenía toda la razón. Lo que hoy, por tanto, les presentamos serían unas primeras conclusiones de este trabajo de investigación que se ha realizado bajo la figura o bajo la supervisión de Miguel Larrañaga Zulueta y que han habido dos pilares fundamentales. Por un lado, Eduardo Juárez Varela y, por otro lado, don Miguel Yuste Burgos, el cual nos acompaña. De Miguel Yuste podría decir muchas cosas, pero entre las personas que hay en la sala veo que hay bastantes de sus alumnos. Por tanto, tiene esa faceta docente de peso, pero también podríamos hablar de otra faceta como investigador y como arqueólogo. No quiero robar más tiempo, como bien decía Sergio, este es el momento de Miguel, y sí que pedirles un último punto, que sería que el turno de preguntas no realicen ninguna en torno a los cursos. Sé que se van a comenzar, que hay algún alumno que piensa en ellos, pero por favor las preguntas en torno a la conferencia. Gracias. Sin más, damos la palabra a Miguel. Pues muchas gracias a todos los que habéis llenado hoy esta sala. Para mí es un auténtico honor estar en esta institución, que es el Museo Arqueológico Nacional, y encima, además, de la mano, yo creo que uno de los referentes también de este museo, que es Sergio. Sí que le agradezco enormemente su presencia y esta presentación y, por supuesto, la oportunidad que me ha brindado también a varios niveles Caminos del Románico, entre ellas la oportunidad profesional, además de desarrollar este trabajo. Y, cómo no, a la confianza que ha depositado también el Ayuntamiento de Turégano en el trabajo que hemos realizado. El castillo, o la iglesia más bien, de San Miguel encastillada es propiedad del Obispado de Segovia, pero recientemente el Ayuntamiento ha conseguido renovar la cesión de este edificio. Ha conseguido otra vez renovarlo y, además, ha incluido en esta cesión
la Iglesia, que no estaba antes incluida en el acuerdo. Entonces, un poco también teniendo en cuenta esta nueva situación, pues se nos planteó a Caminos del Románico realizar algo en respecto al castillo y a la iglesia de San Miguel. Bueno, de esta manera un poco difusa, fuimos poco a poco hablando con los responsables del ayuntamiento hasta que pudimos centrar cómo podía iniciarse la investigación de este conjunto tan complejo. Como ya ha anunciado o ha apuntado Rocío de manera inicial, es un trabajo que consta de 3 partes más o menos diferenciadas. Se ha iniciado por un estado de la cuestión, en el que se ha realizado un amplio rastreo bibliográfico lo más completo posible para intentar contrastar las diferentes líneas de investigación y las distintas hipótesis que hay sobre este edificio. La verdad que nos hemos encontrado con una gran cantidad de publicaciones al respecto y, además, a veces bastante confusa, incluso contradictoria. Entonces, bueno, pues también es entendible que desde el Ayuntamiento de Turégano, que quiere revitalizar este monumento, tuviesen cierta confusión y realmente no supiesen ni por dónde empezar, ¿no? Bueno, pues es una de las líneas que más trabajo nos ha llevado, pero yo creo que al final ha salido un resultado también bastante interesante. Uno de los temas de los que nos habíamos dado cuenta prácticamente al comienzo también de este trabajo es que dentro de las numerosas publicaciones o trabajos o artículos que existían sobre este conjunto arquitectónico, eran muy pocos los autores que habían recurrido a la documentación, en este caso original, a la documentación histórica, y mucho menos aquellos que habían recurrido a buscar en las fuentes medievales. Sí que es cierto que siempre el tema de tratar la documentación medieval es bastante complejo y que suele dar poca información, pero creíamos que era algo absolutamente necesario en este caso. Entonces, bueno, se ha realizado en este caso un estudio histórico que se le ha encargado o se ha encargado de él el doctor Eduardo Juárez Valero, un profesor que está vinculado a la UNED o a la Universidad Carlos III, pero que sobre todo es un gran paleógrafo y conocedor de los archivos que podían tener gran información al respecto. Lo anuncio desde ya el inicio, la iglesia y el castillo de Turégano estuvieron desde sus orígenes vinculados al obispo de Segovia, a los obispos de Segovia desde el momento de la repoblación y, de hecho, como he indicado hace un rato, lo siguen estando en la actualidad, porque aunque esté cedido al Ayuntamiento de Segovia, sigue siendo propiedad del obispado. Por lo tanto, el rastreo documental se ha centrado en el archivo diocesano de Segovia y el archivo catedralicio, donde, bueno, pues como iremos comentando, han salido también algunos datos interesantes. Luego, por otro lado, nos hemos dado cuenta de que dentro de todos los estudios que se han realizado sobre este gran conjunto arquitectónico, que es muy complejo, siempre había primado la óptica de un castillo que tenía una iglesia. Es decir, se había hecho desde esa tipología o desde ese, al menos, punto de vista, y eso había ido arrastrando también algunos errores, porque en realidad no tenemos en este caso un castillo con una iglesia, sino que se trata de una iglesia que se encastilló. Puede parecer lo mismo, pero es algo completamente distinto y también, por lo tanto, su análisis al respecto. Bueno, pues esto es un poco el resultado, un breve resultado de lo que os voy a mostrar hoy aquí de estos 3 trabajos. Bueno, Turégano, para aquellos que no lo conozcáis, es un pueblo de la provincia de Segovia, es decir, en este caso de la comunidad de Castilla y León, que, bueno, pues más o menos lo tenéis aquí indicado en el mapa, que estaría al noreste de la capital de Segovia, más o menos en el centro de la actual provincia de Segovia, y la explanada del castillo la tenemos en este caso al norte de la localidad de Turégano. Está emplazado en una pequeña loma, en el borde realmente de una loma sobre el páramo segoviano, una loma que desciende hacia el curso de un arroyo, el arroyo de Santa Águeda, que además se forma por la confluencia de otros 2 arroyos, que son el Valseco y el Mulas. Se suele hablar del cerro del castillo, pero realmente, como estoy indicando, es más una suave loma que desciende hacia el curso de este arroyo.
tenemos no solo un castillo, sino que hay varios elementos arquitectónicos, por eso yo suelo hablar del conjunto arquitectónico y que está compuesto de distintos elementos que os los voy a describir de manera breve para que así os situéis en el espacio del que vamos a hablar. Hay un cerco amurallado, un recinto amurallado construido fundamentalmente en tapial, con una serie de torres adosadas, una serie de torres albarranas, que crean un recinto más o menos oval. Ya os indico que es, o así ha sido considerada siempre, la parte más antigua de todo el conjunto. Más o menos en el centro de ese recinto amurallado se ubica la iglesia, una iglesia realmente de grandes dimensiones, de 3 naves, con una cabecera triple. Esta es la iglesia, que es una iglesia románica, que sufrió un primer encastillamiento que de momento le vamos a denominar como el encastillamiento medieval y que después, así a grandes rasgos, sufrió otro encastillamiento que le vamos a denominar como el encastillamiento de la Edad Moderna, que se produjo fundamentalmente a partir de finales del siglo XV. Momento en el que la iglesia se rodeó de una nueva muralla, lo que vamos a denominar barrera artillera o el recinto amurallado intermedio, que crea este recinto más o menos rectangular, que tiene 4 cubos en los ángulos, una entrada en este ángulo y otra pequeña portilla o entrada en esta zona de aquí, que a su vez quedan cada una de ellas flanqueadas por otros cubos. Igual que el cerco amurallado exterior tiene su foso, esta nueva muralla también se la dotó de un nuevo foso. Y luego sobre la iglesia, en el encastillamiento que vamos a definir como de Edad Moderna, es decir, el que se hace a finales del siglo XV, sobre la cabecera, la triple cabecera, sobre los 3 ábsides, se va a montar un conjunto de 3 grandes torres, siendo la central más alta que las laterales, lo que vamos a denominar como el conjunto de la triple torre del homenaje, como si fuesen 3 torres del homenaje que literalmente se asientan sobre la cabecera de la iglesia. Y se hizo una tercera muralla, que es esta que tenemos alrededor de los costados norte, oeste y sur de la iglesia, que realmente es una muralla hecha en sillería que se adosa a la iglesia y que la forra hasta el punto de dejarla completamente oculta y que no es visible esta iglesia. Entonces, bueno, este es a los elementos que nos iremos refiriendo. Nos vamos a centrar, aunque también trataremos el resto de elementos, pero sobre todo nos vamos a centrar en estos elementos centrales, que son la iglesia y el castillo que está sobre la iglesia. Turégano, desde sus orígenes, ha estado vinculado a lo que podemos denominar el señorío eclesiástico de Segovia. Desde los inicios de la repoblación, Turégano quedó vinculado a ese señorío, en este caso episcopal, hasta principios del siglo XIX. Ha estado vinculado a ese señorío episcopal, incluso, como he dicho, la Iglesia hasta la actualidad. Los señoríos eclesiásticos en general no constituyen una excepcionalidad o una excepción institucional respecto al resto de instituciones que existen en la Edad Media e incluso en su desarrollo posterior. No son una excepción, aunque sí que son entidades completamente distintas y diferenciadas de, por ejemplo, lo que son las comunidades de Villa y Tierra en esta zona de Segovia. Es decir, son territorios que, aunque no quedan inconexos con las comunidades de Villa y Tierra, que son independientes, en este caso, que son propiedad del obispo o de la catedral. Entonces, dentro del señorío eclesiástico se distingue el señorío episcopal y el señorío catedralicio. El señorío catedralicio es el que depende de la catedral y del cabildo de la catedral, mientras que el señorío episcopal es propiedad personal de los obispos y su patrimonio iba pasando de unos obispos a otros. El señorío eclesiástico, en concreto el episcopal de Segovia, sabemos que arrancaría al menos antes del 1122 con una primera donación por parte del concejo de la ciudad de Segovia, de la localidad de Sotosalvos. Y
de manera prácticamente inmediata, las primeras referencias que tenemos de Sotosalvos, se van a donar 3 localidades al obispo, y en este caso ya de la mano o a través de las donaciones real por parte de doña Urraca y Alfonso VII. Se donará en el año 1123 junto con Turégano, Caballar y Collado Hermoso. A partir de esa fecha, el señorío episcopal empezará a crecer de manera más o menos rápida, sobre todo a lo largo de todo el siglo XII, hasta que a principios del siglo XIII tenemos que el señorío episcopal de Segovia ha llegado a su máximo esplendor y a su máximo poderío también económico. Como veis, es una gran cantidad de localidades que se les va donando a los obispos, sobre todo en general al primer obispo de Segovia, de esa repoblación, a Pedro de Agén, y que se caracteriza precisamente este señorío por la gran dispersión de su territorio por las actuales provincias de Valladolid, Segovia, Madrid o Toledo. Como veis, hay una gran cantidad de localidades que han sido donadas, muy dispersas, pero si nos fijamos bien, además unido en este caso también a las propiedades del Cabildo Catedralicio, sí que hay una zona más cohesionada, en el que podemos hablar que hay además un nexo vertebrador de todo este territorio, que es el río Pirón. No sé si alguna vez han oído hablar del románico del río Pirón. Bueno, pues en parte está vinculado precisamente a esta zona más cohesionada de lo que es el señorío episcopal de Segovia, que es este eje que tenemos aquí, con todas estas localidades y propiedades que se les ha donado a los obispos de Segovia. Y si se dan cuenta, Turégano está en el centro precisamente de este gran eje cohesionado. De hecho, desde el primer momento, desde el año 1123, Turégano se convirtió en la cabeza de este señorío episcopal. Entre otras razones, aparte de ella, como habéis visto, la situación estratégica central en la que está entre esos territorios, porque era la localidad que mayores rentas aportaba al señorío. Y eso se va a reflejar en toda la historia y el arte de la villa de Turégano. Va a ir vinculada desde los orígenes hasta prácticamente la actualidad al devenir de los obispos segovianos. Bueno, el señorío eclesiástico empieza a desmembrarse a principios del siglo XVI, en concreto a partir del año 1536. Tiene que afrontar también una serie de problemas, en este caso el obispado, por la construcción de una nueva catedral, pero también esta desfragmentación del señorío episcopal va acorde con la pérdida de poder de los obispos frente pues al poder, por ejemplo, de los monarcas o al poder en sí del cabildo, que es realmente el que va vendiendo todas estas propiedades. Pero si se dan cuenta, Turégano y Mojados perviven hasta el año 1805, momento en el que Carlos IV inicia el proceso para incorporarlo a la corona real. Por lo tanto, estamos ante una de las localidades que más pervive dentro del señorío episcopal de Turégano. Quiero iniciar advirtiendo que acercarse al estudio de este complejo arquitectónico es tremendamente complicado. De hecho, uno necesita varios días para ubicarse dentro de las estancias. Una vez que ya te ubicas, puedes empezar a plantear diferentes cuestiones, pero estamos ante un conjunto en el que se superponen gran cantidad de estructuras de diferentes etapas y diferentes épocas, y eso dificulta enormemente el estudio y el acercarse al conocimiento de este edificio. A pesar de ello, nos hemos atrevido y creemos que la complejidad de un edificio no tiene que impedir su investigación. Fíjense, la apariencia, de hecho, desde fuera, aquí tenemos una panorámica, se ve el cerco amurallado exterior al que he hecho referencia antes, y lo que se ve al fondo es eso, un castillo. Te pasas ese recinto amurallado exterior, ya ves el intermedio, esa barrera artillera, y sigues viendo dentro el castillo, y su apariencia es siempre la de castillo. Solo hay un elemento en todo este conjunto que delata la presencia de un uso religioso, que es la espadaña, una espadaña más ciertamente grande, pero uno sigue sin distinguir la iglesia. Y uno piensa, ¿está detrás la iglesia o es que el castillo tiene una capilla en su interior? Pero bueno,
el aspecto sigue siendo de castillo, incluso la entrada monumental es la de un gran castillo, que más que un castillo es una residencia palaciega, pero por lo menos el aspecto sí que lo tiene. Ya uno cuando empieza a entrar ya reconoce algo románico. Dice, bueno, esto es un arco románico. Decir, bueno, a ver qué es lo que tenemos entonces aquí. Claro, sí que es cierto que el románico, la mayor parte de su producción o sus esfuerzos fueron encaminados a las edificaciones religiosas, pero de sobra también es conocido que existe un románico civil, palaciego, etcétera. Entonces uno podía pensar, bueno, pues estamos ante una parte del castillo románica, igual que ocurre en el Alcázar de Segovia. Pero claro, una vez que uno entra dentro, ya no le queda ninguna duda que realmente estamos ante una iglesia, además una iglesia de grandes dimensiones, con una nave central, 2 colaterales y sus ábsides. Pero hay que entrar para poder descubrir la iglesia. Desde fuera sigue siendo un castillo. Bueno, como digo, han sido muchos y desde épocas, además, incluso muy antiguas, del siglo XVII, aquellos que se han interesado por este conjunto arquitectónico. Yo voy a destacar 4 dentro de lo que son las investigaciones más recientes, dentro de lo que podemos entender ya como la investigación científica actual o contemporánea. Por un lado, quiero destacar el trabajo que hizo el párroco, un párroco de la localidad de Turégano, que es Plácido Centeno, que además pues, vivió el momento en el que este edificio fue declarado monumento nacional, lo que acrecentó el interés, sobre todo por grandes expertos en castillos, y a este hombre, gran conocedor del edificio, sobre todo por su gran trabajo de campo, que debió de conocer hasta el último rincón de este conjunto, le tocó incluso contradecir a los grandes especialistas en castillos del momento. A día de hoy sigue siendo un estudio de referencia, es decir, no se puede tratar de investigar este edificio sin antes haber leído lo que escribió Plácido Centeno. Por otro lado, destaco el trabajo que hizo José Manuel Rodríguez Montañez para su entrada en la Enciclopedia del Románico, porque creo que es de las pocas visiones que existe o de los pocos puntos de vista que se acerca al estudio de este conjunto desde una iglesia y no desde un castillo. Y creo que a día de hoy es uno de los mejores trabajos que hay sobre la iglesia. Luego, por otro lado, está la visión de un arquitecto, el arquitecto que redactó el plan director del castillo, que a pesar de incluirse dentro de ese plan director un estudio histórico e incluso arqueológico, él realiza sus planteamientos y sobre todo porque este documento tiene una buenísima descripción de todas las estancias de la iglesia y del castillo. Y luego está el último trabajo, el más reciente, realizado por 2 arqueólogos, que le destaco sobre todo por lo bien que manejan la información histórica que hay al respecto de este conjunto y también porque es uno de los que mejor argumenta la presencia del encastillamiento medieval. Bueno, las líneas de investigación sobre la iglesia y el castillo de Turégano se han centrado fundamentalmente en 3 aspectos. Por un lado, en el origen del asentamiento humano en la explanada o el cerro del castillo, que es algo que ha sido largamente debatido. Por otro lado, está la cuestión de la iglesia y, por último, estará la del castillo o los encastillamientos. Vamos a ir analizando cada una de estas cuestiones e intentar llegar a algunas conclusiones. El origen del asentamiento humano siempre se ha centrado o ha puesto su foco en el cerco amurallado exterior. Siempre se ha considerado la parte más antigua y, por lo tanto, ahí es donde debía de estar la clave del origen del asentamiento humano en este lugar de Turégano. Las primeras investigaciones planteaban orígenes remotos como la época prerromana, épocas celtíberas o romanas, es decir, apuntaban a que este recinto amurallado tenía su origen en épocas prerromanas o romanas con continuidad durante la Alta Edad Media. A día de hoy no ha aparecido ningún material arqueológico que permita confirmar estos orígenes prerromanos o romanos, pero incluso algunos de estos autores que defendían estas hipótesis llegaban a citar la aparición de monedas, cerámicas u otros elementos arqueológicos en Turégano.
Estos hallazgos eran reales, es decir, existen, pero no se localizaron ninguno de ellos en esta explanada del castillo, sino que se encontraron en otros yacimientos completamente ubicados y constatados dentro del término municipal de Turégano. Por lo tanto, rápidamente los distintos investigadores empezaron a dudar de estos orígenes o al menos a indicar que no había ningún dato que permitiese asegurar estos orígenes tan remotos. Seguidamente, por lo tanto, la investigación se centró en analizar las propias murallas. Es decir, la investigación lo que intentó fue, en este caso, encuadrar en alguna tipología el tipo de murallas y, sobre todo, se basó en el análisis constructivo de estas murallas. Es decir, se centró en la edilicia, en la técnica constructiva de estas murallas, en la que, bueno, como hemos hablado, están fundamentalmente construidas en tapial. Como muy bien sabrán, la investigación durante largo tiempo asociaba este tipo de técnica constructiva casi de manera exclusiva al mundo musulmán, la técnica del tapial. Por lo tanto, poco a poco, este argumento se fue tomando casi como una verdad irrefutable y se asentó, sobre todo ya en la segunda mitad del siglo XX, la idea de que el origen del asentamiento estaba en época musulmana. Incluso hubo algunos autores que se dejaron llevar más por la leyenda que por la realidad histórica y planteaban la posibilidad de que había sido Fernán González el que había conquistado un antiguo asentamiento musulmán, un castillo musulmán, y el que construyó el primer castillo en Turégano. Esto forma parte de la leyenda, no está para nada dentro de la realidad histórica, ni siquiera arqueológica de Turégano. Pero lo cierto es que, como digo, sí que se asentó casi como una verdad irrefutable la autoría musulmana de estas murallas, que se acabaron fechando precisamente por esta tipología constructiva en torno al siglo IX y X. Tuvieron que llegar las primeras excavaciones arqueológicas para empezar a cuestionar este origen musulmán. Realmente son muy pocas las excavaciones arqueológicas que se han realizado en la explanada del castillo, pero bueno, son pocas y puntuales, pero sí que han obtenido algunos resultados que nosotros sí que creemos interesantes. La primera excavación arqueológica se realizó en el año 98, de la mano de una arqueóloga segoviana, Pilar Barahona, que se centró en varios sondeos en el espacio que quedaba entre el recinto amurallado intermedio y la iglesia en sí. Fueron 4 sondeos, que además algunos de ellos ni siquiera agotaron la potencia arqueológica, fundamentalmente por cuestiones de seguridad, es decir, que no se llegó hasta el fondo de la excavación de esos sondeos. Pero bueno, si hay un dato que podemos destacar de esta excavación es que no se documentó nada anterior al siglo XIII. Y, por supuesto, no aparecieron ni materiales romanos, ni celtíberos, ni nada de esos orígenes tan remotos. Lo más antiguo que se documentó en esta excavación fue una necrópolis asociada precisamente a la iglesia y que se podía datar como mucho como la parte más antigua en el siglo XIII, aunque tuvo una continuidad hasta época bien moderna esta necrópolis. Quizá más relevante fue la excavación que se realizó en el año 2005 por parte de araticos arqueólogos, que se centró precisamente en el recinto amurallado exterior. Los resultados de esta excavación han supuesto un punto de inflexión realmente en la investigación sobre este conjunto arquitectónico. Siempre pueden ser debatibles algunas cuestiones, pero en este caso, además, los datos arqueológicos que se obtuvieron en esta campaña arqueológica coinciden con los resultados del estudio histórico que ha realizado Eduardo Juárez para el presente trabajo. Claro, la parte más antigua de las murallas no se puede fechar más atrás del siglo XII. Es decir, los excavadores de estas campañas lo dataron entre el siglo XII y XIII, aunque tiene luego reformas y añadidos, que es algo lógico además de la época del encastillamiento moderno, del siglo XV y XVI. Como digo, en este caso, además, los datos arqueológicos e históricos son bastante coincidentes. Del estudio histórico que ha realizado Eduardo Juárez, son muchas las conclusiones que se han extraído, pero creo que hay algunas muy relevantes. Y es que en los documentos de la donación de Turégano al obispo, del año 1123,
no se indica en ningún momento ni un asentamiento musulmán anterior, ni mucho menos se indica la existencia de una fortaleza. Y analizados documentos de donación de la misma época, siempre se deja claro si hay alguno de estos dos elementos. Es decir, en los documentos de donación de cronología pareja de otras localidades, si hay un asentamiento musulmán anterior, se refleja en los documentos de donación, y si hay algún tipo de fortaleza, también se refleja en los documentos de donación, en las confirmaciones, etc. De este modo, la conclusión histórica es que antes del año 1123 ni había un asentamiento musulmán y tampoco existía ninguna fortaleza. Pero otro de los datos que se ha podido extraer de esta documentación histórica es que a mediados del siglo XII ya se hace referencia a Turégano como villa. Esto implica, la categoría de villa, que tiene que tener un cerco amurallado. La categoría, en este caso, de villa. Por lo tanto, sabemos que no había ningún recinto fortificado antes del año 1123, pero que sí que empieza a tenerlo a mediados del siglo XII por esa categoría de villa. Lógicamente, los documentos no te dicen que sea exactamente este recinto amurallado, el que vemos en la actualidad de Tapial. Un sencillo, en este caso, cerco de madera sirve para esa categoría de villa, pero creo que son demasiado coincidentes los datos como para no tenerlos, al menos, en cuenta. Vamos a centrarnos en la Iglesia. En este caso, la investigación sobre la Iglesia, lo primero, siempre ha quedado supeditada a la visión de que es un castillo que tiene una iglesia y no al revés, una iglesia que se ha encastillado. Pero bueno, el debate siempre ha estado en cuándo y cómo se construyó la Iglesia. Hay muchos autores que han visto una diferencia entre esta parte del edificio, es decir, lo que viene siendo el ábside mayor con su tramo presbiterial y este pequeño tramo del resto de la iglesia. Por lo tanto, eso es lo que hemos ido analizando, ¿no? Es decir, qué es lo que les ha hecho pensar a muchos autores, que además son muchos, los que ven una iglesia construida en varias fases. Los argumentos, por resumíroslo, se basan en una serie de diferencias o incluso anomalías que se ven en la construcción religiosa, en la Iglesia. El uso de diferentes materiales en las cubiertas, por ejemplo, la sillería frente a la mampostería encofrada. De hecho, había autores que veían un eje central, es decir, el de la nave central con el ábside mayor en el que en las bóvedas se utilizaba la piedra frente a las naves laterales en las que se utiliza la mampostería encofrada. Recientemente hemos visto que el ábside mayor ni siquiera está cubierto en sillería, por tanto este argumento ya vemos que no sirve para distinguir fases. Otros autores han visto esas fases diferenciando zonas en las que se usan las bóvedas de medio cañón frente a otras en las que se usan las bóvedas de cañón apuntado. Algunos han basado también sus fases o sus diferencias en las fases de la construcción de la iglesia en las alturas de las bóvedas. Una serie de anomalías que os mostraré a continuación, sobre todo visibles en la unión de la bóveda de la nave central con el cuerpo del crucero, y unas anomalías que también son fácilmente detectables en los pilares y que son quizá las que menos explicación hemos encontrado nosotros a lo largo de esta investigación. Incluso hay autores que veían una evolución estilística en la escultura de la iglesia, que está centrada fundamentalmente en los capiteles. Vamos a ir analizando todos estos elementos, a ver a qué conclusiones podemos llegar. Como he dicho, recientemente hemos podido comprobar que esto no está construido en sillería, como algunos así opinaban, sino que está hecho en mampostería encofrada, igual que las naves laterales, es decir, que es lo que os he dicho, que es la zona que se veía una diferencia. Bueno, como entiendo que hay muchos que no tenéis por qué conocer el edificio, os he puesto una planta ubicando más o menos la zona de las fotografías. Esta es la bóveda de medio punto, en este caso de cañón de medio punto, que tenemos en el crucero de la iglesia, una bóveda magnífica y estupenda. Y sí que es cierto que en el resto de la iglesia lo que se usan son bóvedas de cañón apuntado. Esta sería toda la bóveda de la nave central y estas son las naves laterales. Quizá algo que ha desconcertado a muchos de los que han intentado analizar este edificio es precisamente el encaje de esta bóveda central con el cuerpo del transepto. De momento me van a eliminar toda esta parte de aquí, que es un añadido de época posterior, de época moderna. De momento de manera mental lo eliminan. Y si se fijan, toda esta arquivolta
externa, que sería el arco toral de ingreso al crucero, y su chambrana exterior han sido recortadas para poder encajar la bóveda de la nave central. Eso es lo que a muchos les ha hecho pensar también que había diferentes fases constructivas en esta iglesia. Las anomalías en los pilares son algo más desconcertantes. Los pilares y los arcos formeros, es decir, los que nos separan la nave central de la nave lateral, y de la cual no hemos encontrado, además, una explicación convincente de momento para ello, donde sale aquí un recodo que no recoge ninguno de los escalonamientos de los arcos, y además tenemos este elemento, que además está claramente adosado, que puede ser perfectamente añadido. En algunos pilares sí que se ve que puede ser un elemento adosado, es decir, posterior, pero hay otros que no, que se ve que son pilares con un concepto unitario, es decir, que se crearon así desde el principio. Bueno, pues como os digo, son varias las explicaciones que se han intentado dar a este tipo de diferencias o anomalías. Las tesis más antiguas, que además son las que tenían la visión de un castillo siempre, al cual quedaba supeditada la iglesia, era que en origen lo que había era una capilla, una pequeña capilla asociada al castillo, en esta parte de aquí, que es donde estaría el castillo, y que después se amplió en lo que pudo ser el patio de armas de ese castillo. Y como la iglesia se tuvo que adaptar a un espacio preexistente, es como se explicaban las anomalías que tiene la iglesia, o esas diferencias. Tuvo que venir, en este caso, Centeno, el párroco del que hemos hablado, para decir algo obvio y contradecir así a los grandes especialistas en castillos del momento, y es que todas las estructuras del castillo se apoyan o se adosan sobre la iglesia. Por lo tanto, es primero la iglesia y después el castillo. Es decir, no pudo surgir la iglesia en el patio de armas de ningún castillo, porque todas las estructuras se apoyaban o se adosaban sobre la iglesia. Otra de las tesis que mejor se han asentado y que pues, siguen manejando todavía muchos de los que se acercan a observar esta iglesia es que en origen la iglesia contaba con una bóveda más baja, más pequeña, posiblemente incluso apuntan que pudo ser de madera, y que después, durante las obras del encastillamiento de Edad Moderna, es decir, a finales del siglo XV, esa cubierta más baja se sustituyó por la que vemos en la actualidad. Nosotros hemos analizado esta hipótesis también, y normalmente cuando hay recrecidos y cambios de la cubierta suelen quedar marcas bastante evidentes en el hastial occidental de cierre del edificio. Es cierto que el muro por el exterior no le podemos ver por toda esa muralla que ha quedado adosada, pero sí le podemos mirar al interior, y no se ve ninguna marca de ningún tejado o de ninguna bóveda anterior, ya sea de madera o sea de piedra. Por lo tanto, es uno de los indicios que nos indican que es la cubierta que tuvo de manera originaria. También hemos analizado los muros que se sobreelevan de la nave central sobre las naves laterales, y sí que es cierto que son muros que están muy alterados por las estancias que se generaron en esta parte producto del encastillamiento moderno. Es decir, como habéis visto en la foto anterior, las naves laterales se aterrazaron y aquí hubo ubicadas, que quedan aquí las marcas, distintas estancias asociadas a ese castillo, que son las que alteraron el muro. Pero no existe ninguna línea evidente del recrecido de este muro. De hecho, aquí tenemos la cornisa románica con los canecillos rasurados, pero tenemos ahí esa cornisa. De hecho, quedan algunos de los canecillos. Hemos analizado también cómo está construido ese muro y lo hemos comparado con la construcción de los muros de cierre de la iglesia. Ver los muros de cierre de la iglesia, los muros que nos cierran la iglesia en las naves laterales, es muy difícil porque, como he dicho, están ocultos por la muralla de época moderna, ese forrado que se le hizo a la iglesia. Pero hay algunos recovecos en los que, si nos introducimos, todavía lo podemos ver, y, como veis, es la misma técnica constructiva, es decir, que está realizada en un calicanto encofrado, es decir, que no vemos. Apuntaremos algún dato más, algo más adelante, que nos inducen a pensar que fue también la cubierta original. Otra de las hipótesis es que se trata de dos iglesias yuxtapuestas. Bueno, en realidad es un poco que se retomó la hipótesis de la capilla del castillo, que luego se recreció, pero en este caso sin el castillo, es decir, es un recrecido exento, sin quedar vinculado al castillo, donde se plantea
que lo primero que había era una capillita compuesta de una única cabecera y un pequeño tramo, y que posteriormente se recreció la iglesia ya con sus 3 naves y sus 2 ábsides. Esta hipótesis justifica este proceso en base a que en esta parte del edificio se dice que se utiliza un módulo, una métrica distinta al resto de la nave o el resto de la iglesia. Nosotros hemos analizado esta cuestión y realmente nos hemos dado cuenta de que no existe ninguna modulación en la composición de la iglesia. Quizá además sea más ajustada la planta que hizo en su momento Plácido Centeno, que demuestra que es una planta completamente llena de irregularidades, que no hay un módulo sobre el cual se han ido generando los distintos tramos de la iglesia. Por lo tanto, no podemos comparar diferentes modulaciones en la iglesia. Sí que es cierto que este tramo de aquí es mucho más estrecho que los otros tramos, que, como digo, además son irregulares, no responden a ningún módulo, pero eso es muy fácilmente explicable, y es que este tramo de aquí tiene que soportar el peso que el resto de los tramos no tienen que soportar. Estamos hablando de la torre campanario, que está ubicada precisamente en este tramo. Eso es lo que obliga a realizar un tramo más estrecho y más resistente para poder soportar la torre campanario de la iglesia. Por otro lado, esta tesis también decía que, bueno, como esto en origen era una capilla, por eso no existen comunicación de esta parte del edificio con las naves laterales. Ciertamente, si nosotros nos ponemos en el centro del crucero y miramos a los muros laterales, en la actualidad no vemos ahora ningún vano de comunicación. Además, encima está oculta esa parte por unos retablos, pero si nosotros nos ubicamos en la nave sur, aquí vemos uno de esos arcos, es decir, que sí que hubo comunicación de este tramo del crucero con las naves laterales desde el principio. ¿Qué es lo que ocurre? Que tras el encastillamiento de Edad Moderna, donde se ubica sobre la cabecera, como he dicho, el conjunto de la triple torre del homenaje, hubo que reforzar esta parte del edificio, porque se sobrecargó excesivamente la cabecera de la iglesia. De hecho, los pilares están completamente fragmentados por compresión, por el propio peso de las 3 torres del homenaje, y para intentar paliar esa sobrecarga se cegaron los arcos. Igual que se cegó, en este caso, el de el crucero, se cegaron también los arcos inmediatamente a continuación. Lo que pasa es que aquí se dejaron por lo menos unas pequeñas vanos, unos pequeños arcos de comunicación. Pero es que no solo tenemos constancia de que sí que existió una comunicación del crucero con las naves laterales, sino que además existen otros 2 vanos, que son estos que tenemos aquí, en el tramo presbiterial del ábside mayor, que lo comunica con los presbiterios menores, con los presbiterios colaterales, que es este vano que tenéis aquí y este otro de aquí. Este ciertamente está muy alterado, pero analizando este vano que tenemos aquí, esta pequeña puerta, se ve claramente que no es un vano que se pudiese haber abierto a posteriori, sino que queda perfectamente imbricado con los sillares, con el muro del presbiterio. Por lo tanto, desde el origen, esta iglesia contemplaba una comunicación con las naves laterales, desde el origen. La hipótesis más reciente es la que ve una iglesia que se comenzó en época románica, clasificando solo como románico la cabecera, esa parte que hemos visto que se usan las bóvedas de medio punto, y que el resto se fue terminando ya en lo que se considera el gótico. Aparte de que esta hipótesis plantea una secuencia constructiva que no se ajusta para nada a los procesos constructivos que conocemos, en este caso de la Edad Media, en concreto del románico, lo cierto es que no vemos ninguna parte en absoluto que sea gótica en la iglesia. Es una hipótesis que ha caído en la sencillez de asociar el arco de medio punto al románico y el arco apuntado al gótico, cuando sabemos que en realidad ni el arco de medio punto define el románico ni el arco apuntado define el gótico, sino que son sistemas arquitectónicos completamente distintos. Lo que hay en la iglesia de San Miguel de Turégano es una arquitectura románica, lo mires por donde lo mires. Se use o no el arco apuntado, son bóvedas de cañón, ya sean de medio punto o apuntados, que cargan sobre pilares y sobre muros. Eso es románico. El gótico es otra cosa, que está basada en el sistema de crucería. Quizá la zona que podría plantear más dudas son las cubiertas
que existen en los dos últimos tramos de las naves laterales, donde, claro, aquí sí que vemos algo que parece una crucería. Pero en realidad no es una bóveda de crucería, esto es una bóveda de arista de perfil apuntado, pero es una bóveda de arista. Si os fijáis, estos dos nervios de aquí no apoyan en nada, no apoyan en sus columnas, respectivas columnas, que es lo que requeriría un sistema de crucería gótico. Tienen la misma función que el resto de arcos fajones de la iglesia, que es la de soportar la cimbra para encofrar estas bóvedas. De hecho, aquí están todavía los restos de las tablillas. Por lo tanto, es una bóveda de arista plenamente románica y no tiene nada que ver con el gótico o las estructuras que aquí se ven. De este modo, hemos llegado a la conclusión de que realmente estamos ante una iglesia realizada en una única fase más o menos alargada, pero siempre dentro del románico. ¿Cuáles son los motivos que nos han hecho pensar? Por un lado, el análisis de la arquitectura de la iglesia. Uno de los trabajos que además nos ha resultado también más costoso ha sido intentar extraer o sustraer la parte de la iglesia del resto de los elementos que eran ajenos y que serían propios de los encastillamientos. Una vez que hemos conseguido sustraer toda la parte de la iglesia, en la que hemos añadido la comunicación que hemos constatado que existe en el crucero junto con estas dos, lo que se obtiene es una planta bastante homogénea, llena de irregularidades, pero una planta bastante homogénea y que es la planta más tradicional, podríamos decirlo así, del románico hispánico. Es decir, es la planta basilical de 3 naves con cabecera escalonada y con los presbiterios comunicados, es decir, siguiendo los modelos cluniacenses, en concreto de Cluny II. Por lo tanto, ya vemos esa uniformidad y además siempre adscrita al románico solo en la planta. También, como era uno de los argumentos que se utilizaban por distintos investigadores, hemos analizado la escultura de la iglesia, que está fundamentalmente centrada en los capiteles. Los únicos que no hemos podido analizar son estos que tenemos aquí, porque quedan ocultos por otra estructura y desconocemos si existieron también capiteles al exterior del ábside mayor. Pero el resto hemos analizado toda la escultura, capiteles, otros elementos decorativos y realmente no vemos ninguna evolución estilística. Lo que vemos es algo propio de los talleres del románico y es que participan varios escultores. Lógicamente es impensable que un solo escultor realizase toda la escultura de esta iglesia, además de grandes dimensiones. Es decir, lo que se ve es que trabajan varias manos, pero el estilo que hemos encontrado dentro de la iglesia es el que se enmarca dentro del románico segoviano y en concreto dentro del que podríamos clasificar como ese románico del Pirón. Sin encontrar evoluciones, sí que vemos que hay capiteles más elaborados frente a otros, capiteles que además los más elaborados están realmente en las partes con mayor importancia simbólica, como la cabecera, las portadas, los arcos de triunfo, es decir, pero no hay o no existe esa evolución estilística hacia el gótico o hacia cualquier otro estilo. Otro de los elementos que hemos analizado son las impostas, las líneas de imposta, y hemos visto que, de este modo, la línea de imposta de la ábside mayor, de la cabecera mayor, es coincidente con la de las laterales, que os acordáis que os he dicho donde veían mayores diferencias entre la capilla mayor y luego las naves laterales. Sí que es cierto que luego la de la bóveda central es una simplificación de esta otra que tenemos aquí y que está a otra altura, en este caso es porque es el arranque de la bóveda, le tenemos a esa altura y no a otra, y el único sitio donde vemos una mayor diferencia en la imposta es precisamente en el crucero. Pero no porque haya una fase distinta, sino porque el crucero es una de las partes con mayor simbolismo, con mayor carga simbólica en el románico y por eso se le dota de un elemento que lo resalte respecto al resto. De hecho, es un motivo, esta imposta de billetes, que no solo se utiliza en el arranque de la bóveda, sino que se utiliza en todo el campanario, que está sobre la bóveda que arranca de esta imposta. Hemos hecho un análisis también de las basas y de los plintos, que eso suele dar un resultado siempre muy interesante. Aquí sí que hemos encontrado, sobre todo en los plintos, algunas diferencias. Es decir, hemos encontrado algunos plintos que son más sencillos, que son realmente una simplificación de estos otros, que tienen unas acanaladuras. Pero no nos han indicado fases distintas, sino más bien la secuencia constructiva de la iglesia que se ajusta a los cánones más habituales del románico. Es decir, una iglesia que se empieza por la cabecera y una vez terminada la cabecera se empiezan a cerrar los muros por el sur, oeste, el norte,
se voltea la bóveda del norte, la del sur, se voltea luego la bóveda del norte y finalmente la bóveda central. Por tanto, estamos hablando de un edificio que encaja a la perfección con los sistemas constructivos del románico. Quizá el elemento más singular que tiene esta iglesia es precisamente la torre campanario. La torre que la tenemos sobre el crucero. Es uno de los elementos más singulares. Ha quedado completamente encastrada dentro de las estructuras de los encastillamientos, pero todavía es apreciable, sobre todo por la cara oeste, en dos estancias a diferentes alturas por la cara este. Esto es algo que además también le da su toque exótico al edificio. Bueno, las caras norte y sur han quedado más ocultas precisamente por esa triple torre del homenaje. Igual que lo hemos hecho con la planta, lo que hemos intentado también a través de las diferentes secciones de la planimetría existente es igual, sustraer la iglesia del resto de estructuras, y hubo algo que inmediatamente nos llamó la atención, y era la altura de la bóveda del crucero que se marcaba en toda la planimetría existente hasta el momento. Se marcaba a esta altura y a nosotros no nos cuadraba para nada, porque supondría que esa bóveda vendría por aquí, lo que hubiese anulado la función de campanario desde el origen, algo que realmente no podría ser. Este es un error que realmente no es un error, porque es que ahora mismo la cota de piso que hay en esta zona llega por aquí, pero la bóveda realmente no llega hasta aquí. Lo que hay es un relleno que en este caso está claramente asociado al encastillamiento de época moderna. La dificultad es que desde el interior de la iglesia no se ve esta bóveda, porque ha quedado ahora oculta por esta bóveda de terceletes que ya os he anunciado antes que era de una época posterior. Pero desde una de las estancias de la parte palaciega del castillo hay un pequeño hueco, una abertura, y bueno, simplemente lo que hemos hecho ha sido introducirnos hasta esa bóveda. Esto que tenéis aquí sería la parte superior de esta bóveda de terceletes, y hemos tomado las medidas, en este caso correspondientes, para intentar establecer cuál era la altura de la bóveda. ¿Cuál ha sido la sorpresa? Lo digo porque este era un argumento que utilizaban también muchos especialistas para hablar de diferentes fases, que la altura de esta bóveda es casi coincidente con la de la nave central. Realmente no llega ni a 40 centímetros la diferencia, y es posible que encima esa diferencia sea por el error que puedes acumular de la irregularidad de esta parte superior de la bóveda de terceletes. Es decir, en todo caso estamos hablando de que de nuevo vemos un proyecto bastante uniforme. A mí nos ha dicho que había otro dato que nos ha hecho pensar que esta es la altura original de la bóveda de la nave central. Normalmente, estos elementos sobre el crucero se les conoce como cimborrios y tienen la función de iluminar, es decir, de buscar la iluminación. Entonces, generalmente se aprovechan, en este caso, para abrir unas ventanas que proporcionen iluminación. Si esta bóveda en origen hubiese sido más baja, como apunta gran parte de la investigación, se hubiese aprovechado en este muro para abrir una ventana, cosa que no hemos comprobado que no ha existido nunca. Esa es esa parte del edificio, es decir, hacia el otro lado de este tímpano estaría la bóveda de la nave central. Estos son iluminaciones que proceden de este otro hueco, es decir, aquí no ha habido nunca ninguna ventana, y es algo que sí que se constata en otros edificios cuando hay precisamente esos recrecidos de bóvedas, se queda esa ventana sin funcionalidad, pero ahí estaría. En cambio, en el lado que mira al este, que siempre la bóveda del presbiterio sí que estuvo más baja que la bóveda del crucero, sí que posiblemente pudo haber una pequeña ventana, que de hecho es la que después se ha rasurado para poder entrar a esta estancia que tendríamos aquí. Bueno, hemos, como os digo, como es uno de los elementos más singulares, le hemos ido analizando, y uno de los datos que nos ha llamado también la atención es que precisamente en este costado sur hay una hilera de canecillos rasurados, es decir, que aquí hubo cornisa, y si hubo cornisa, hubo tejado, en este caso. Entonces, hemos llegado a la conclusión de que se trata, en este caso, de una torre campanario sobre el crucero con hombros inclinados en los laterales, que además iban cubiertos por tejas, algo que es algo lógico, porque de hecho ahora, al haber desaparecido la cubierta, el tejado en esta parte tiene un problema de humedades enorme, el edificio ahora mismo que entra por esa zona. Bueno, hemos realizado, esto es un croquis, un dibujo que
que no es un dibujo arqueológico ni a escala, es un dibujo a mano alzada, pero que está basado en los elementos que hemos identificado dentro de la iglesia, generando además esa tipología, como os decía, de torre campanario sobre el crucero, que el ejemplo más similar sería precisamente el de la ermita de Nuestra Señora del Valle, de la localidad de Monasterio de Rodilla, donde, como veis, también tiene ese hombro derecho con tejado. La tipología de la torre es completamente distinta. Este tipo de torres campanario sobre el crucero son realmente una excepcionalidad dentro del románico de Segovia. Son muy poquitos los ejemplos que contamos, como veis en concreto 3, en cambio es algo muy común en la provincia de Burgos, en una zona muy concreta de Burgos, pero siempre en iglesias de una sola nave, nunca de 3. Este modelo, a su vez, sabemos que procede de Francia, con casos más monumentales, donde allí además sí que encontramos edificios con 3 naves. Vamos con la fortificación, perdón, en este caso de la iglesia medieval. Bueno, en este caso el debate científico estuvo en un primer momento en si existía un encastillamiento anterior al obispo Juan Arias Dávila, es decir, anterior al año 1461 o no. La verdad que han sido muy pocos los autores que han dudado de ese encastillamiento que vamos a llamar medieval, sobre todo porque las evidencias arquitectónicas y arqueológicas son bastante claras y bastante evidentes. Además de las evidencias arquitectónicas, tenemos un corpus también documental e histórico que refrenda precisamente la hipótesis o esa realidad de un encastillamiento anterior al obispado de Juan Arias Dávila. Sí que es cierto que las referencias más antiguas son indirectas, es decir, que no hacen mención de manera expresa a ese encastillamiento, pero a partir del año 1440 esa referencia es indudable. Y, de hecho, en las obras que realiza el obispo Juan Arias de Ávila, siempre en los documentos asociados a esas obras se habla de reformar un castillo previo. Pero, como digo, en este caso las evidencias arqueológicas o arquitectónicas, mejor habría que indicar en este caso, hablan por sí solas. Tenemos una serie de estructuras, de muros, que están sobre la iglesia románica y sobre la que se apoyan las estructuras del castillo moderno. De este modo, tenemos una datación cronológica ciertamente muy amplia, pero que nos está indicando que estas estructuras serían del siglo XIII y anteriores al obispado de Juan Arias Dávila. Son una serie de muros de mampostería, en algunos casos hay ladrillo tejar, con unas saeteras que han quedado cegadas precisamente por toda la estructura del castillo moderno. Son un elemento de encastillamiento muy sencillo pero muy eficaz, que es simplemente levantar unos muros sobre la línea de cornisa de la iglesia, en el caso de los ábsides, que es lo que tenemos aquí, siguiendo su perfil semicircular. Este tipo de estructuras, además, no comprometen la estructura de la iglesia románica por el lugar en el que está. De hecho, además, refuerzan el contrarresto de las bóvedas de la iglesia. Aquí veis, esto serían metopa, canecillo rasurado, es decir, esta es la cornisa, la línea de la cornisa, y lo que generaron fue un espacio útil sobre los propios tejados de la iglesia. Fijaos aquí cómo se ve muy bien la impronta, en este caso, de las tejas. Y os mostraré un detalle que es evidente que no realizaron ningún solado para crear un adarve defensivo. Son muros hemos constatado, de gran altura. No podemos medir la altura total porque no encontramos un punto en el que se vea entero. Esos muros también parece ser que se levantaron sobre la línea de cornisa de las naves laterales, aunque aquí su identificación es un poco más compleja, pero aquí, por ejemplo, veis claramente una saetera. Y esto es el detalle que nos hace concluir que era el propio tejado de la iglesia el suelo practicable. Si os fijáis aquí, hay unos desagües muy sencillitos realizados con dos tejas. Esto nos está indicando dos cosas, es decir, que esa era la altura practicable del adarve y que además no tenían tejado estas estructuras y por eso necesitaban desaguar agua.
Bueno, también asociadas a este encastillamiento se realizarían unas estructuras de sobrecubierta o de sobretecho por debajo de las bóvedas de las naves laterales, que bueno, pues hemos podido entrar también en ellas, se entra por unas escaleras y unas aberturas que se practicaron en las propias bóvedas, y creemos que se trata de almacenes de grano. Aquí hay unas buhoneras, unos agujeritos que servirían precisamente para el vaciado de esos granos, de ese cereal que se almacenaba, que era el aporte mayor a las rentas del obispo, entre otras cosas. Toda esta parte de la triple torre del homenaje ha sufrido una restauración necesaria, pero que ha homogeneizado la lectura de los muros, por lo que hemos recurrido a las fotografías de antes de la intervención restauradora, que además muy amablemente se nos ha facilitado estas fotos por parte del Ayuntamiento, y hemos podido comprobar que también asociados a ese primer encastillamiento, el que vamos a llamar de momento encastillamiento medieval, se adosó también por el sur un volumen, que es este que veis aquí, a la torre campanario original románica. Como veis, es un volumen que se adosa al campanario, pero que es completamente distinto. Fijaos el perfil curvo de este, que es un perfecto ángulo, una esquina con sillería. Estamos hablando de que es un elemento completamente ajeno al castillo de época moderna. Tendría además una ventana, y que asociamos precisamente a ese primer encastillamiento porque tiene un sistema de desagüe muy similar al que hemos visto de los ábsides, que es el que tenemos aquí a través de los desagües. Es el momento en el que la torre campanario se estaría utilizando como torre del homenaje, como donjón. Se practica también este arco para comunicar precisamente con ese adarve que se ha generado sobre los ábsides. Incluso se pudo añadir una espadaña. Hay que entender que, claro, si estamos usando la torre campanario como torre del homenaje, las campanas que estuviesen en su interior estorbarían y habría que trasladarlas a otro sitio. Las campanas románicas eran mucho más pequeñas que las que existen en la actualidad de las iglesias, eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, se ven también una serie de estructuras de escaleras, bueno, tampoco me voy a entretener ahora demasiado en ellas. Una escalera también de husillo, que sabemos que no es románica por el tipo de factura y la disposición en que se ha realizado. Pero podríamos concluir que entre el siglo XIII y XIV, más por las conclusiones que hemos llegado tirando hacia el siglo XIII que hacia el siglo XIV, se añaden todo este tipo de estructuras de encastillamiento que, como digo, son unos sencillos muros de parapeto con saeteras sobre la línea de cornisa, y que es claramente relacionable con otros procesos de encastillamiento sufridos en otras iglesias. Muy significativo es el caso de Martín Muñoz de las Posadas, que en este caso sí que es una iglesia que aprovecha un recinto defensivo previo, anterior. El caso de Laguna de Contreras es una pena porque es un ejemplo también que perteneció al señorío episcopal, pero su avanzado estado de ruina no permite sacar demasiadas conclusiones. Pero tenemos otros ejemplos donde se produjeron esos recrecidos sobre la cornisa original románica, como es el caso de Tolocirio. El caso de Cuéllar es un poco más complejo, o son muy evidentes, por ejemplo, estos casos de la provincia de Ávila, en concreto el de la iglesia de Barromán, donde el ábside le convirtieron en un auténtico donjón defensivo, una auténtica fortaleza, o el de la iglesia de Palacios Rubios también en Ávila. A lo largo de esta investigación hemos podido comprobar cómo otra de las iglesias más importantes del señorío episcopal de Segovia, si Turégano era la que mayores rentas aportaba, le seguía precisamente Fuente Pelayo. Hemos visto que allí también existe un recrecido y que hemos datado también anterior a las obras de ampliación del siglo XVI, es decir, que también las podemos, incluso las podemos relacionar con la torre, que aunque es de factura románica sabemos que se adosa después. Aquí existe el mismo tipo de recrecido que existiría en Turégano, que también este muro ha sido homogeneizado por una restauración, pero que desde el interior sabemos que también se aprovechaba el espacio sobre las cubiertas y que también tenía saeteras. De hecho, en alguna fotografía antigua todavía se ven. Bueno, esto, como hemos visto, es un tema que, aunque queda mucho por avanzar en esta investigación de los encastillamientos medievales, en el caso de Turégano es bastante evidente que el señor, el obispo, quisiese proteger sus rentas, como hemos visto en concreto además el cereal o el grano, teniendo en cuenta que en la Edad Media la mayor parte de los edificios
eran de materiales perecederos, estarían construidos en adobe, madera, entramado, es decir, las iglesias constituían los edificios más sólidos, consistentes, construidos en piedra. Por lo tanto, y de hecho así lo tenemos constatado, eran edificios que servían de refugio en caso de necesidad y, si no, también eran un gran símbolo del poder feudal, en este caso del poder temporal de los obispos. Y de forma paralela, en este caso también el estudio histórico que ha realizado Eduardo Juárez ha sido muy, en este caso, revelador al respecto, porque es entre el siglo XIII y el siglo XIV, de hecho las primeras referencias son del siglo XIII, es el momento en el que Turégano cambia de categoría de villa a burgo. Igual que antes hemos hablado que la categoría de villa implica un recinto amurallado, la categoría de burgo lleva o conlleva la existencia de una fortificación dentro, en este caso, de la villa. Por lo tanto, podemos asociar a este cambio histórico, también le podemos asociar con este encastillamiento medieval. Del encastillamiento moderno, que más o menos hay un consenso de que se iniciaría en tiempos del obispo Juan Arias Dávila, aquí se acaba el consenso. Es decir, es lo único que de momento podemos decir, porque realmente se han propuesto diferentes fases o procesos constructivos, pero la documentación es tan escasa y la información arqueológica es también de momento muy poquito lo que se ha hecho, que no permite asociar distintas fases constructivas con obispos concretos, que de hecho es algo que se ha realizado. Pero os puedo decir que hay tantas propuestas distintas como personas que han intentado de dar una propuesta de la secuencia cronológica. A mí eso me hace, por tanto, sospechar bastante. A modo de conclusión, podemos decir que el origen del asentamiento en la explanada del castillo está asociado a ese recinto amurallado exterior entre el siglo XII y el XIII y que de manera paralela o inmediatamente sucesiva se construiría la iglesia. Esta iglesia sufrió un primer encastillamiento en el siglo XIII y el siglo XIV como mucho, y a su vez sufrió un encastillamiento que es el que podemos denominar como el de Edad Moderna, que es el que ha dejado completamente oculta. Lo importante de este conjunto arquitectónico, y es algo que ha pasado desapercibido precisamente porque el castillo ha enmascarado esta iglesia, es eso, es la iglesia, que es un ejemplo, en este caso, de un románico señorial y no concejil, como es lo que tenemos representado en la provincia de Segovia. Es decir, esto no es el resultado de los concejos populares, sino que es el resultado de un comitente muy claro, que es son los obispos de Segovia. Por lo tanto, solo sería comparable con el ejemplo de la Catedral de Segovia, que ha desaparecido y que solo la conocemos por algunos grabados, que sabemos que era de grandes dimensiones. Esto le da aún más valor a la iglesia de San Miguel de Turégano, porque precisamente ha desaparecido otro de los grandes edificios en los que los comitentes fueron los obispos y ahora es la que conservamos, la de Turégano, y no la catedral románica de Segovia. Incluso comparable con grandes edificios del románico pleno que asumen esta tipología de iglesias, como, sin ir más lejos, la propia iglesia de San Millán de Segovia, con sus diferencias. Y por otro lado, creo que seguir investigando sobre el proceso de encastillamiento puede ser algo muy productivo para poder sacar conclusiones sobre las relaciones sociales, políticas y económicas de la Edad Media. De hecho, hemos planteado una siguiente fase de investigación que se va a realizar de manera conjunta con Isaac Sastre. Se va a realizar una nueva lectura de paramentos, con una nueva, en este caso aplicando una metodología distinta a la que ya existía, a la lectura de paramentos que existía ya de este edificio, en la que además se van a practicar catas de paramentos y se van a recoger muestras de madera, que hay mucha en todo el edificio, para intentar obtener una datación absoluta y no solo quedarnos con una datación relativa. Bueno, esto es todo por mi parte. No sé si hay alguna duda o algún debate que queráis plantear o iniciar, porque en el debate siempre está el avance de la investigación.
Pues enhorabuena por esta intervención y que ha sido como una disección, ¿no?, prácticamente del edificio en todos sus aspectos y en todos sus detalles. Y como comentaba Miguel, tendríamos unos escasos minutos para abrir un debate, un turno de preguntas. Escasos, teníamos 2, 3 preguntas si ustedes tuvieran que formular. Sí, por allí. Muchas gracias. Bueno, enhorabuena por la intervención. Tenía 2 preguntas. Una tiene que ver además con te la pregunto porque además te veo preocupado por cuestiones de construcción, que está muy bien, te felicito también por ello. ¿Cómo sería la cubierta de este edificio tras la reforma del siglo XV? Porque aquí vemos estancias que se han quedado al aire, ¿no?, que están sobre las naves laterales. Vemos unas cubiertas pues, con unos materiales modernos. ¿Cómo sería aquello? ¿Cómo evacuarían las aguas ese cuerpo tan grande, tan ancho, sobre las 3 naves románicas? Para las 3 naves hay gárgolas y hay desagües. Pero habría un gran tejado entonces encima. Pero también, es decir, es otra de las cosas que se ha podido ver, no lo hemos visto nosotros, de hecho es un trabajo que ya habían notado otros investigadores, que el aspecto del castillo era con tejados. Completamente cubierto de tejados. Que esto también es algo que tenemos que cambiar de la imagen de los castillos de la Edad Moderna, que los vemos ahora con los adarves completamente limpios, lisos, pero la documentación al respecto de las descripciones del castillo ya de Edad Moderna terminada dejan muy claro que estaba cubierto con tejados. Hablan de manera explícita y clara de los tejados del castillo, tejados con teja. Por lo tanto, es decir, tendríamos que dotarle de, pues eso, de ese acabado más rojizo en las partes superiores con las tejas. Muy bien. Y luego el otro, ya muy breve, no me quiero aprovechar demasiado, la cuestión de la espadaña. Porque al principio lo has dicho, es lo único que revela desde fuera que aquello es una iglesia, pero es barroca. Entonces, ¿tiene que ver con algún momento de promoción de este templo en un momento ya muy extraño? Porque ya en el siglo XVII y XVIII, ¿para qué querían destacar de esta manera, además hacia la plaza, el edificio? Que además estaría ya desplazado por el culto en la iglesia de Santiago, imagino. Realmente son 2 espadañas. Lo que hay ahí, la visible en la actualidad es desde el año 1703, como muy bien has apuntado por el estilo. Mientras que el castillo perdió su función, la iglesia nunca la ha perdido. En este caso, y como digo, además ha sido siempre propiedad del obispo, y el obispo pues, no deja de ser también un señor más que quiere demostrar su poder. Por lo tanto, la Iglesia podemos decir que nunca perdió sus funciones y, de hecho, ahí está la espadaña. Pero realmente la espadaña además se añade porque la anterior, que ha quedado cosida una a la otra, estaba peligrando su estabilidad. Es decir, que había una que creemos que es del siglo XVI. Y realmente la espadaña, ahora tan grande y visible, es intentar dar solución a un problema y es que se está cayendo la anterior. No sé si hay alguna cuestión más por ahí. ¿Alguna otra intervención? Rápida. Hola, buenas tardes. Enhorabuena por la conferencia, pero yo tengo una duda de por qué no se aprovecha el primer perímetro de fortificación del siglo XII. ¿Por qué se retrotrae o se retranquea la fortaleza a lo que vemos ahora en vez de aprovechar todo el cinturón anterior? Sí. Mira, eso es una de las cuestiones que están aún todavía se aclarar. Es decir, hemos más o menos conseguido datar ese recinto amurallado, pero todavía no sabemos qué es lo que cercaba. Es que realmente no sabemos qué es lo que cercaba, es decir, no se ha realizado ninguna excavación en todo el interior. No sabemos si es que el origen de la villa estaba allí o simplemente acabó cercando a la iglesia. Es decir, es una cuestión que todavía no está resuelta. Y respondiendo también en parte a lo que te voy a decir, teniendo en cuenta que no sabemos lo que había entre la iglesia y el recinto amurallado, al final acaba centrándose la construcción del castillo por eso que te he dicho. Es decir, lo más fácil en la Edad Media, donde todas las construcciones son de madera, es aprovechar el único edificio sólido que existe en toda esa villa, que es la propia iglesia. Por lo tanto, es
el punto de partida, esa iglesia medieval encastillada, la que va a generar luego el castillo moderno. Eso no quiere decir que no se use el recinto amurallado exterior. De hecho, se ha constatado también como en el siglo XV y XVI se están haciendo reformas en ese recinto amurallado exterior. Pero realmente es que este encastillamiento de la iglesia es más simbólico que real. Es decir, es más un símbolo del poder temporal de los obispos que un auténtico castillo. ¿Pudiera ser una planta de nueva creación por el contexto histórico, ya que es la ampliación de Castilla hacia el sur de Burgos, es el movimiento de fronteras, la Extremadura se corre casi ya hacia la cordillera central, evidentemente es un cerco del siglo XII, se reaprovecha el personal mozárabe, por eso la construcción es de tapial, concretamente es de un opuscamenticio de tapial, pero realmente los cubos son rellenos de un tapial, de una tierra gris, en la cual aparecen como, no son mechinales porque son muy grandes, más bien parecen mochetas de estructuras un poco efímeras. Y en el centro es posible, de esa nueva planta de la edificación ya de una iglesia románica. Vamos a ver, no sé si estoy entendiendo, o sea, tú lo que planteas es que la muralla pudiera ser más antigua, ¿no? No. De nueva creación en el siglo XII. Claro, la muralla es un poco es lo que creo que hemos intentado como un demostrar de también. En la cual, en el centro de esa nueva plaza, ya instalan una iglesia. O que hubiese, que la iglesia, es que no sé si te estoy entendiendo, que hubiese una iglesia anterior, previa. Que hubiera una cierta intención sí. de reaprovechar lo que era el perímetro, o sea, de una nueva planta con ese perímetro y instalar ya la iglesia en el centro para un nuevo centro de población. Sí, claro, eso es lo que digo, es lo que aún no tenemos constatado. Es una de las necesidades que tiene también la explanada del castillo, realizar excavaciones sistemáticas que puedan ver qué es lo que hay realmente dentro de ese recinto amurallado, que es que no lo sabemos a día de hoy, qué es lo que hay dentro. No sabemos si hubo pueblo o no lo hubo todavía. Es decir, es que realmente es un vacío que tenemos y por lo tanto no puedo contestarte ahí. Pero la intención al crearlo. Yo de lucubraciones no suelo darme a ellas. Muchas gracias a todos por vuestra visita. Daríamos una última intervención ya, si alguien que la tiene, si no, cerraríamos. Parece que no. ¿Sí? Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por venir aquí. Muchas gracias.